A las 2:38 de la madrugada vi a mi mujer bajarse de un coche que no conocía, en una calle donde no tenía ninguna razón para estar, y lo primero que hizo al cerrar la puerta fue mirar hacia nuestro edificio para comprobar si había alguna ventana encendida. Yo estaba dentro de mi coche, aparcado a unos 40 metros, con el motor apagado y las manos apoyadas en el volante, y todavía recuerdo que mi reacción no fue enfadarme. Fue quedarme completamente quieto. Ni siquiera pensé en salir y preguntarle qué demonios estaba haciendo. Simplemente la vi caminar deprisa hacia nuestro portal mientras aquel coche permanecía parado unos segundos antes de marcharse. Lo raro vino después. Cuando Laura entró en casa, yo ya estaba sentado en el salón fingiendo que acababa de despertarme, y antes de que pudiera preguntarle nada me dijo que había tardado porque el taxi había tenido problemas para encontrar nuestra calle. ¿Un taxi? Me lo dijo mirándome directamente a la cara. El coche que acababa de dejarla era un Audi gris oscuro, sin ningún distintivo, conducido por un hombre al que yo no había podido ver bien. Aquella noche no descubrí que Laura me engañaba. Eso ocurrió más adelante. Lo que descubrí fue algo casi igual de importante: mi mujer había empezado a mentirme con una tranquilidad que me dio bastante más miedo que cualquier discusión. Todo había empezado 6 días antes, y por eso terminé aquella madrugada siguiendo a mi propia esposa como un idiota. El viernes anterior Laura me había dicho durante la cena que el jueves siguiente habría una cena de la clínica donde trabajaba, una de esas comidas de empresa que empiezan siendo una obligación y terminan con media oficina tomando copas. Nada extraño. Laura llevaba años trabajando allí y había tenido cenas similares. Me explicó que sería por la zona de Chamberí, que probablemente volvería tarde y que una compañera llamada Nuria la acercaría a casa si terminaban después del último cercanías. Yo le dije que perfecto. Incluso bromeé con que, si llegaba pasada la 1, durmiera en el sofá para no despertarme. Ella me dio una patada por debajo de la mesa y ahí quedó el asunto. Lo único que me llamó la atención fue que durante los días siguientes estuvo pendiente de aquella cena de una forma que nunca había estado pendiente de una cena de trabajo. El martes por la tarde me pidió opinión sobre 2 vestidos. Laura no solía preguntarme eso para reuniones laborales porque conocía perfectamente mi utilidad en cuestiones de moda, que era aproximadamente la misma que la de una tostadora. Se probó uno negro y otro verde oscuro, salió al pasillo y me preguntó cuál le quedaba mejor. Le dije que el verde. Me preguntó por qué. Le contesté que porque el negro parecía demasiado arreglado para cenar con gente a la que veía 8 horas al día. No sé si fue imaginación mía, pero durante un segundo pareció molestarle el comentario. Finalmente eligió el negro. El jueves salió del trabajo antes de lo habitual para volver a casa y prepararse. Se duchó, se arregló el pelo, cambió de pendientes 3 veces y utilizó un perfume que yo le había regalado el año anterior y que llevaba meses prácticamente olvidado en una estantería del baño. A las 20:10 apareció en la cocina y preguntó qué tal estaba. La miré y le dije que parecía que iba a una boda, no a cenar con administrativos y médicos. Se rió, pero fue una risa rápida, incómoda. De vez en cuando puedo arreglarme, ¿no? Claro. Lo dices como si fuera raro. Laura, llevas 40 minutos decidiendo qué pendientes ponerte para ver a gente con la que desayunas todos los días. Precisamente por eso. Siempre me ven hecha un desastre. Aquella explicación podía tener sentido, así que no insistí. Le deseé que lo pasara bien, ella me dio un beso rápido y salió a las 20:25. Yo preparé la cena para Marta, nuestra hija, estuve con ella hasta que terminó los deberes y la acosté poco después de las 10. Hasta ahí, una noche completamente normal. A las 23:45 Laura me escribió diciendo que estaban terminando de cenar y que después irían a tomar algo. Le respondí con un vale, pásalo bien. A la 1 seguía despierto viendo televisión. A la 1:30 pensé en irme a la cama,
pero entonces recordé que Laura había dicho que Nuria la acercaría y, no sé por qué, me entró curiosidad por saber si tardaría mucho. No estaba preocupado todavía. Tampoco estaba celoso. Lo que ocurría era que durante las semanas anteriores Laura había cambiado algunas costumbres pequeñas que, tomadas por separado, no significaban absolutamente nada, pero juntas empezaban a molestarme. Había días en que llegaba tarde sin avisar. Había comenzado a ducharse nada más regresar de ciertos turnos, incluso antes de cenar, cuando antes lo hacía siempre por la mañana. 2 veces había dicho que estaba con una compañera y luego había mencionado sin darse cuenta a personas diferentes. Cuando le preguntaba por el trabajo, respondía con frases más cortas que antes. Y había empezado a ponerse a la defensiva con preguntas normales. Yo todavía pensaba que podía ser estrés. De hecho, quería que fuera estrés. A la 1:52 llamé a Laura. No respondió. Esperé 10 minutos y volví a llamar. Nada. A las 2:07 recibí un mensaje: estoy con Nuria, salimos ahora. No te preocupes. Leí aquello 2 veces. El problema era que yo conocía a Nuria. No mucho, pero sí lo suficiente para saber que vivía en Guadalajara, en dirección completamente contraria a nuestra casa. Podía acercar a Laura, por supuesto, pero habría sido un rodeo importante a esas horas. Entonces hice algo que todavía me parece ridículo cuando lo cuento. Me puse unos vaqueros, cogí las llaves y bajé al coche. No tenía un plan. No estaba pensando, voy a pillar a mi mujer haciendo algo. Solamente quería comprobar si aparecía con Nuria y callar de una vez esa voz que llevaba varios días diciéndome que algo no encajaba. Conduje hasta la avenida principal por donde tendría que entrar cualquier coche que viniera desde Madrid y aparqué en un sitio desde el que podía ver la entrada de nuestra calle. Estuve allí casi media hora sintiéndome como el marido más paranoico de España. De hecho, a los 20 minutos estuve a punto de volver a casa. Me dije que aquello era absurdo, que Laura aparecería con su compañera, yo subiría antes que ella y al día siguiente me sentiría avergonzado de mí mismo. Entonces apareció el Audi. Entró despacio en nuestra calle a las 2:36 y se detuvo bastante antes de llegar al portal. Aquello fue lo primero que me pareció extraño. Si alguien te lleva a casa a esas horas, normalmente te deja delante. Laura bajó del asiento del acompañante. No pude ver quién conducía porque estaba demasiado lejos y las farolas reflejaban en el parabrisas. Ella se inclinó hacia la ventanilla abierta durante unos segundos. No sé qué dijo. No sé qué hizo. No voy a inventar cosas que no vi. Después cerró la puerta, el coche no arrancó inmediatamente y Laura se quedó allí parada. Entonces levantó la cabeza y miró hacia nuestro edificio. Aquello me dejó frío. No estaba mirando buscando el portal. Vivíamos allí desde hacía años. Estaba mirando las ventanas. Cuando el Audi se marchó, esperé unos 20 segundos y conduje por una calle paralela hasta nuestro garaje. Tuve suerte de llegar antes porque Laura se quedó un momento en la entrada buscando algo dentro del bolso. Subí rápidamente, dejé las llaves donde siempre y me senté en el sofá. Cuando escuché abrirse la puerta hice como si estuviera medio dormido. Laura entró a las 2:43. ¿Todavía despierto? Me quedé dormido viendo la tele. Dejó el bolso sobre una silla y empezó a quitarse los zapatos. Ha sido imposible volver. El taxi no encontraba la calle y hemos dado una vuelta enorme. La miré. ¿Taxi? Sí. Nuria al final se ha ido antes porque mañana trabaja. Aquello significaba que ya tenía preparada una segunda versión. Ah. ¿Qué pasa? Nada. Ella me observó durante un par de segundos. Tienes una cara rara. Son casi las 3 de la mañana, Laura. Tengo sueño.
Se relajó inmediatamente. Pues vamos a dormir. Se acercó para besarme y yo giré ligeramente la cabeza, así que el beso terminó en mi mejilla. No fue algo planeado. Simplemente no me salió besarla. Esa noche permanecí despierto mientras ella dormía a mi lado. No revisé su teléfono. No registré su bolso. No hice ninguna de esas cosas porque todavía no quería convertirme en alguien que investigaba a su propia esposa a escondidas. Pero sí empecé a reconstruir mentalmente las últimas semanas, y cuanto más recordaba, peor me sentía. Laura no había vuelto tarde una sola vez. Habían sido varias. No había cambiado de humor un día. Llevaba semanas diferente. No había contado una mentira improvisada. Acababa de darme dos versiones diferentes en menos de una hora. Primero Nuria la llevaba a casa, después Nuria se había marchado y ella había cogido un taxi. Y yo sabía que ese supuesto taxi no era un taxi. A la mañana siguiente Laura estaba de excelente humor. Demasiado, si tengo que ser sincero. Preparó café, habló con Marta sobre el colegio y me preguntó si queríamos salir a cenar el sábado. Yo la observaba desde el otro lado de la cocina pensando en lo extraño que es conocer durante años la cara de una persona y descubrir de repente que no sabes cuándo está diciendo la verdad. Antes de salir hacia el trabajo, Laura se acercó y me dijo: «Lo pasamos muy bien ayer. Deberías venir alguna vez cuando hacemos estas cenas». Yo asentí. Sí. Quizá la próxima. Ella sonrió, me besó y se marchó. Esperé junto a la ventana hasta verla subir a su coche. Fue entonces cuando tomé una decisión que, en aquel momento, me pareció exagerada. No iba a acusarla de nada. No iba a discutir. No iba a preguntarle quién conducía aquel Audi. Durante los siguientes días iba a hacer exactamente lo contrario. Iba a actuar como si me hubiera creído cada palabra. Porque después de verla mentirme 2 veces con la misma tranquilidad, ya no quería otra explicación. Quería saber por qué necesitaba mentirme. Y 4 días después tuve la oportunidad de averiguarlo. Los 4 días siguientes fueron bastante desagradables porque tuve que comportarme con Laura como si no hubiese visto absolutamente nada aquella madrugada, y descubrí que fingir normalidad con una persona a la que ya no crees es agotador incluso cuando apenas tienes que hacer nada. Ella siguió con su rutina, pero ahora yo prestaba atención a cosas que antes pasaban delante de mí sin importancia. El lunes salió del trabajo a las 19:10, según me dijo, y llegó a casa a las 21:05 asegurando que había parado en un supermercado cerca de la clínica, aunque no traía ninguna bolsa. El martes comentó durante la cena que el director estaba pensando en cambiar algunos turnos y que posiblemente tendría que quedarse más horas durante las siguientes semanas. No pregunté nada, solamente dije que nos organizaríamos. Laura pareció sorprendida por mi tranquilidad, porque normalmente habría querido saber qué días llegaría tarde para coordinarme con Marta. Aquella noche incluso estuvo especialmente amable conmigo, recogió la cocina mientras yo ayudaba a nuestra hija con matemáticas y después me preguntó si quería ver una película juntos. Acepté. Durante casi 2 horas estuvimos sentados en el mismo sofá y no recuerdo prácticamente nada de la película porque yo estaba intentando decidir si realmente estaba dispuesto a seguir con aquello. Una parte de mí quería preguntarle directamente quién conducía el Audi, pero otra sabía que, si mentía con tanta facilidad, darle la oportunidad de preparar una explicación solamente iba a complicarlo todo. La oportunidad llegó el miércoles por la tarde, cuando Laura llamó a las 18:20 y dijo que tendría otra reunión después del trabajo. Según ella, iba a cenar con 2 compañeros porque debían revisar unos cambios antes del viernes. Me dijo que no sabía a qué hora volvería. Yo respondí que no se preocupara y que Marta y yo cenaríamos solos. Después de colgar, llamé a mi hermana Elena y le pregunté si podía quedarse con Marta unas horas porque necesitaba resolver una cosa. Elena quiso saber qué pasaba,
pero le dije que se lo explicaría después, y por suerte no insistió demasiado. A las 20:15 estaba aparcado a 2 calles de la clínica. No me sentía orgulloso de estar allí, pero tampoco tenía ya ninguna intención de regresar a casa sin respuestas. A las 20:37 vi salir a Laura por la puerta principal. No iba acompañada por 2 compañeros. Caminó sola durante unos 5 minutos hasta una calle lateral y se detuvo delante de una cafetería pequeña. Yo estaba suficientemente lejos para que no me viera. A las 20:45 apareció el Audi gris. Esta vez pude ver al conductor cuando salió del coche. Era un hombre de unos 40 años, alto, con camisa blanca y americana oscura. Laura sonrió nada más verlo y fue directamente hacia él. Se abrazaron de una manera que todavía podía interpretarse como amistosa si uno tenía muchas ganas de engañarse a sí mismo, y yo en ese momento todavía tenía algunas. Después entraron juntos en la cafetería. Esperé en el coche más de 1 hora. A las 22:03 salieron. Estuvieron hablando junto al Audi y él le tocó la cintura mientras ella se acercaba. Laura no se apartó. Eso ya me hizo apretar los dientes, pero seguí sin moverme porque todavía necesitaba entender qué estaba viendo. Entonces ella le pasó los brazos por el cuello y lo besó. No fue una confusión, no fue un saludo y no duró medio segundo. Los vi con claridad bajo la luz de una tienda que seguía abierta. Mi mujer estaba besando a otro hombre mientras yo estaba sentado dentro de un coche a menos de 50 metros. Lo primero que hice fue mirar hacia otro lado, algo que todavía me parece absurdo, como si dejar de verlo pudiera cambiar lo que acababa de pasar. Después volví a mirar. Seguían juntos. Saqué el móvil y grabé unos segundos desde el interior del coche porque sabía que, si aquella noche llegaba a casa solamente con mi palabra, Laura podía intentar convertir la conversación en una discusión sobre mis sospechas. No necesitaba un documental, solamente necesitaba asegurarme de que después nadie pudiera decirme que había interpretado mal una escena. Lo seguí cuando salieron de allí. No voy a fingir que mantuve una calma impresionante porque estaba temblando tanto que tuve que sujetar el volante con ambas manos. El Audi entró en un aparcamiento público cerca de un hotel pequeño en el centro. Yo estacioné fuera y esperé. Laura y aquel hombre cruzaron juntos la entrada del hotel. Fue en ese momento cuando dejé de necesitar más pruebas. Permanecí unos minutos dentro del coche intentando ordenar lo que quería hacer. Podía entrar, podía montar una escena, podía llamar a Laura y preguntarle dónde estaba solamente para escuchar otra mentira. Elegí lo último. Marqué su número a las 22:31. Contestó después de 4 tonos. Hola, cariño. Su voz sonaba completamente normal. ¿Qué tal la reunión? Hubo una pausa pequeña. Bien, pesada. Todavía estamos terminando. Miré la entrada del hotel. ¿Estáis en la clínica? Sí, aunque probablemente vayamos a tomar algo cuando acabemos. Aquello fue suficiente. Sentí rabia, pero curiosamente también una especie de claridad bastante fría porque ya no estaba intentando descubrir si Laura mentía, sino comprobando hasta dónde estaba dispuesta a hacerlo. Vale, no tengas prisa. ¿Seguro? Seguro. Pásalo bien. Colgué antes de decir algo que me hiciera perder el control y conduje directamente a casa. Elena todavía estaba allí y me preguntó qué había ocurrido. Le dije solamente que Laura me estaba engañando y que necesitaba que Marta durmiera aquella noche en su casa. Mi hermana no hizo preguntas delante de la niña. Preparó una mochila, dijo que Marta podía dormir con su prima y se marcharon. Cuando cerré la puerta me quedé solo en el salón y durante casi 1 hora hice algo bastante simple, saqué una libreta y escribí fechas, horarios y cada mentira que recordaba de las últimas semanas.
Necesitaba mantener la cabeza ocupada porque, si me quedaba sentado pensando en Laura dentro de aquel hotel, sabía que acabaría haciendo alguna estupidez. Laura llegó a las 0:18. Entró despacio y pareció sorprendida al verme sentado con todas las luces encendidas. ¿Marta? Con Elena. Laura dejó las llaves. ¿Por qué? La miré durante unos segundos antes de responder. Porque no quería que estuviera aquí para esta conversación. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué conversación? Puse el móvil sobre la mesa, abrí el video y lo dejé reproduciéndose delante de ella. Laura tardó menos de 3 segundos en entender qué estaba viendo. No dijo nada mientras aparecía en la pantalla besando al hombre del Audi. Cuando terminó el video, levantó la vista hacia mí y se quedó completamente inmóvil. Javier, ¿puedo explicarlo? Yo asentí lentamente. Perfecto, porque también me gustaría saber cómo piensas explicar el hotel. Laura se quedó mirando el móvil unos segundos más, como si esperara que el video cambiara si no decía nada, y después levantó la vista con una expresión que no había visto nunca en ella. No era únicamente miedo, también había cálculo. Estaba intentando decidir cuánto sabía yo. Esa parte me enfureció casi más que el beso. Yo estaba allí esperando una explicación y ella seguía valorando qué versión podía contarme. Se sentó frente a mí y dijo que Sergio y ella llevaban unas semanas hablando demasiado, que las cosas se habían confundido y que aquella noche habían cometido un error. Cuando utilizó la palabra error, golpeé la mesa con la palma tan fuerte que ella dio un salto. No la toqué, pero estaba tan enfadado que tuve que levantarme y alejarme porque no quería quedarme sentado escuchando cómo reducía todo aquello a una equivocación de una noche. Le recordé el Audi, las cenas, las horas extras inventadas, la llamada desde el hotel y las 2 veces que me había mentido mientras yo la estaba viendo desde la calle. Laura comenzó a decir que el hotel no significaba lo que yo pensaba y aquello consiguió que me riera, pero no porque tuviera gracia. Le pregunté qué suponía que debía pensar cuando mi esposa entraba en un hotel con un hombre después de besarlo y luego me decía por teléfono que seguía trabajando. Ella respondió que habían subido solamente para hablar porque Sergio tenía una habitación reservada después de una reunión y necesitaban privacidad. Esa explicación fue tan mala que empujé la silla hacia atrás al levantarme y cayó al suelo. No vuelvas a tratarme como si fuera idiota. No estoy haciendo eso. Me acabas de decir que entraste en una habitación de hotel con el hombre al que acababas de besar para hablar tranquilamente. Claro que estás haciendo eso. Laura empezó a llorar y dijo que estaba intentando explicarse, que yo no la estaba dejando terminar y que llevaba meses sintiéndose desconectada de mí. Ahí apareció la primera excusa real. Según ella, nuestra relación se había convertido en trabajo, colegio, compras y obligaciones, y Sergio había empezado a escucharla cuando ella se sentía ignorada. Le pregunté cuándo exactamente había intentado hablar conmigo de todo aquello. Se quedó callada. Le recordé que yo había propuesto salir juntos varias veces durante el verano, que incluso había organizado un fin de semana en Toledo que ella canceló diciendo que estaba cansada y que durante semanas era yo quien preguntaba si ocurría algo mientras ella respondía que solamente tenía estrés. Laura dijo que no sabía cómo explicarme lo que sentía. Le pregunté cómo había conseguido explicárselo a Sergio. Eso la dejó sin respuesta durante varios segundos, hasta que finalmente dijo que con él era distinto porque no existían responsabilidades entre ellos. Esa frase me dejó bastante claro lo que había pasado. Conmigo tenía una casa, una hija y una vida real. Con él podía aparecer cuando quería, recibir atención y después regresar a casa esperando que todo siguiera funcionando. La conversación empeoró cuando le pregunté cuánto tiempo llevaba pasando. Primero dijo 3 semanas. Le recordé que el primer jueves del Audi había sido casi 2 semanas antes. Entonces cambió a 1 mes. Pregunté desde cuándo se besaban y dijo que desde hacía poco.
Le pregunté qué significaba poco y volvió a llorar. En aquel momento dejé de hacer preguntas abiertas porque entendí que solamente estaba confesando lo que creía que yo podía demostrar. Le pregunté directamente si había estado con él antes de aquella noche. Laura dijo que no. Le pregunté otra vez y dijo que solamente se habían besado. Cuando le dije que iba a llamar a Sergio delante de ella, se levantó de golpe. No lo metas en esto. ¿Perdona? Quiero decir que esto es entre tú y yo. Tú ya lo metiste en esto. Cogí el móvil y busqué el número de la clínica. No tenía el teléfono personal de Sergio, pero sabía que podía conseguirlo al día siguiente. Laura intentó quitarme el móvil de la mano y yo lo aparté. Ella empezó a gritar que estaba convirtiendo aquello en una locura y que Marta podía enterarse. Le respondí que precisamente había llevado a nuestra hija con Elena para que no presenciara la conversación. Entonces Laura dijo algo que terminó de romper cualquier posibilidad de que yo mantuviera la calma, me acusó de haberla seguido y afirmó que mi comportamiento era enfermizo. Me quedé mirándola unos segundos porque no podía creer que estuviera intentando cambiar el centro de la discusión. Sí, te seguí porque me mentiste sobre cómo habías vuelto a casa. Y encontré exactamente lo que temía encontrar. Eso no te da derecho a vigilarme. Tampoco estar casada conmigo te da derecho a utilizarme de niñero mientras te vas a un hotel con otro. Laura agarró un vaso vacío de la mesa y lo lanzó contra el fregadero. Se rompió y el ruido nos dejó callados a los dos. Yo señalé los cristales y le dije que aquella era la última cosa que iba a romper en mi casa esa noche. Ella respondió que también era su casa y empezó a gritar que yo siempre tenía que controlar todo. Aquello era completamente falso, pero ya entendía lo que estaba haciendo. Necesitaba convertir nuestra relación en algo insoportable para justificar lo que había hecho. Le pedí ejemplos. No pudo darme ninguno concreto. Solamente repetía que se sentía atrapada, que yo no entendía sus necesidades y que Sergio la hacía sentirse escuchada. Cuando pregunté si sentirse escuchada incluía reservar habitaciones de hotel, Laura dejó de responder y se sentó otra vez. Pasaron casi 5 minutos sin que ninguno hablara. Yo recogí la silla del suelo, pero no los cristales porque todavía me temblaban las manos. Finalmente Laura dijo que sí, que había ocurrido antes. No aquella noche por primera vez. Había empezado con mensajes y cafés después del trabajo, luego habían comenzado a verse fuera de la clínica y 2 semanas antes habían cruzado el límite que ella llevaba evitando nombrar durante toda la conversación. No dio detalles y yo tampoco los pedí porque no necesitaba imágenes adicionales dentro de mi cabeza. Le pregunté cuántas veces. Respondió que 3. Después de todo lo anterior, ni siquiera sabía si creer ese número. ¿Lo quieres? No lo sé. Entonces sabes perfectamente que estás dispuesta a perderme por alguien que ni siquiera sabes si quieres. Laura volvió a llorar y dijo que no quería perderme, que quería arreglarlo y que podía cortar inmediatamente con Sergio. Le pregunté por qué no había pensado en eso antes de acostarse con él por tercera vez. No respondió. Me fui al dormitorio, saqué una maleta del armario y empecé a meter algunas cosas suyas. Laura vino detrás preguntando qué estaba haciendo. Le dije que aquella noche no se quedaba allí. Podía ir con sus padres, con una amiga o incluso con Sergio si eso era lo que quería, pero yo no iba a dormir bajo el mismo techo con ella. Protestó, dijo que no podía echarla de su propia casa y que necesitábamos hablar tranquilamente por la mañana. Le contesté que por la mañana hablaríamos, pero no como marido y mujer intentando superar una discusión. Cuando terminó de guardar ropa, Laura se quedó junto a la puerta con la maleta y me preguntó si nuestro matrimonio había terminado. La miré y entendí que todavía no sabía la respuesta. No sé si ha terminado, pero esta noche has perdido el derecho a dar por hecho que seguirá existiendo mañana. Laura salió a las 1:46.
Yo cerré la puerta, recogí los cristales del fregadero y después llamé a Elena para preguntarle si Marta podía quedarse con ella también al día siguiente. Cuando terminé la llamada me senté otra vez en la cocina y tomé la primera decisión concreta desde que había empezado todo aquello. Antes de volver a hablar con Laura, iba a averiguar exactamente qué podía perder yo si intentaba salvar un matrimonio con una persona que todavía no sabía decirme toda la verdad. A las 8:10 de la mañana siguiente llamé a un abogado que conocía de vista porque había llevado el divorcio de un compañero de trabajo 2 años antes. Se llamaba Andrés Salcedo y tenía el tipo de voz que te obliga a dejar de hablar cuando empieza una frase. Le expliqué lo esencial, sin entrar en detalles que no servían para nada: 12 años casados, una hija de 9, vivienda compartida, cuentas conjuntas y una infidelidad que mi mujer acababa de admitir después de varias semanas de mentiras. Andrés no me dijo que me divorciara ni que intentara salvar el matrimonio. Me explicó qué documentos debía reunir antes de tomar cualquier decisión, qué podía hacer legalmente con el dinero común y qué cosas no debía hacer aunque estuviera enfadado. Aquello me vino bien porque llevaba horas imaginando distintas maneras de castigar a Laura y algunas eran simplemente malas ideas. Después de hablar con él, abrí el ordenador y descargué movimientos de nuestras cuentas, recibos de la hipoteca, seguros, contratos y declaraciones de los últimos años. También cambié las claves de mis cuentas personales y cancelé una tarjeta adicional asociada exclusivamente a mi nómina, algo que Laura utilizaba bastante para compras personales. No toqué la cuenta conjunta donde entraban los gastos de la casa, porque Andrés había sido muy claro con eso. Lo que sí hice fue transferir mi sueldo futuro a una cuenta individual y dejar programada mi parte exacta de hipoteca, colegio, suministros y alimentación. No quería dejarla sin dinero, pero tampoco pensaba seguir financiando cenas, taxis y hoteles mientras decidía si nuestro matrimonio merecía continuar. A las 11:30 Laura empezó a llamarme. Primero una vez, luego 3 seguidas y después me escribió preguntando por qué su tarjeta no funcionaba. No respondí inmediatamente. Esperé hasta las 12 y la llamé cuando sabía que Marta seguía con Elena. ¿Has bloqueado la tarjeta? He cancelado una tarjeta que sale de mi cuenta personal. Javier, eso lo uso yo. Lo sé. No puedes hacer esto porque estés enfadado. Puedo dejar de pagar tus gastos personales desde mi cuenta, y eso es exactamente lo que he hecho. Hubo un silencio largo y después empezó a decirme que estaba intentando castigarla. Le contesté que sí, en parte, porque las decisiones tenían consecuencias, pero que también estaba protegiéndome. Laura dijo que aquello era mezquino, que después de tantos años juntos no podía tratarla como a una extraña por un error. Volvió a utilizar la palabra error y me molestó todavía más que la noche anterior. 3 veces no es un error. Te dije que fueron 3, pero eso no significa que todo estuviera planeado. Reservar tiempo, mentirme sobre dónde estabas y regresar a casa después requiere bastante organización. Laura empezó a llorar y dijo que ya había terminado con Sergio. Le pregunté cuándo. Respondió que aquella misma mañana. Entonces le pedí que me explicara por qué estaba segura de que él aceptaría desaparecer tan fácilmente si supuestamente aquello había sido solo algo confuso entre compañeros. No respondió. Me limité a decirle que por la tarde podía pasar a recoger más ropa y que yo no iba a impedirle ver a Marta, pero que nuestra hija todavía no debía conocer detalles que no podía entender. Antes de colgar, Laura me preguntó si estaba preparando un divorcio. Le respondí que estaba preparando la posibilidad de no depender económicamente de alguien en quien ya no confiaba. La parte de la venganza que de verdad le dolió ocurrió 2 días después. Laura llevaba meses hablando de cambiar su coche. Quería entregar el que tenía y comprar uno bastante más caro, y yo había aceptado poner una parte importante del dinero porque en teoría era un gasto familiar.
La reserva ya estaba hecha a mi nombre porque la financiación iba a salir de mi cuenta, y el viernes por la mañana llamé al concesionario y cancelé la operación. Recuperé la señal y envié el dinero directamente a mi cuenta personal. Esa misma tarde también cancelé un viaje de aniversario que teníamos reservado para finales de octubre en San Sebastián. Era un fin de semana que yo había organizado en secreto, con hotel y restaurante pagados por adelantado. Perdí una pequeña parte del depósito, pero recuperé casi todo. No sentí satisfacción inmediata, me molestaba haber preparado algo así para una persona que mientras tanto estaba entrando en hoteles con otro. Cuando Laura pasó por casa aquella tarde, encontró sobre la mesa los correos impresos de ambas cancelaciones. No los puse como una escena teatral, solamente quería que entendiera que yo ya estaba desmontando planes que dependían de seguir siendo pareja. ¿También has cancelado el coche? Sí. Sabías que lo necesitaba. Tienes uno que funciona perfectamente. Habíamos acordado cambiarlo. También habíamos acordado exclusividad. Laura me miró durante varios segundos y después tiró los papeles sobre la mesa. ¿Estás disfrutando con esto? No estoy disfrutando de nada, Laura, pero no voy a fingir que nada ha cambiado para que tú estés más cómoda. Ella dijo que el viaje era nuestro aniversario y que quizá todavía podríamos utilizarlo si aceptaba ir a terapia con ella. Le respondí que no iba a celebrar un aniversario mientras seguíamos discutiendo cuántas veces había estado con otro hombre. Entonces cometió el error de decir que yo estaba siendo cruel. Me levanté porque aquella palabra me hizo perder la paciencia. Cruel fue besarme por la mañana después de pasar la noche anterior con él. Cruel fue dejarme con Marta mientras tú te inventabas reuniones. Esto es cancelar unas vacaciones y dejar de comprarte un coche. Laura gritó que no tenía derecho a humillarla y yo le pregunté a quién exactamente se lo había contado, porque hasta ese momento yo no había hablado con nadie salvo Elena y el abogado. Su reacción me dio una información que no esperaba. Se quedó quieta y después preguntó si había contactado con la clínica. Todavía no. No lo hagas. La rapidez con la que respondió me hizo sospechar. ¿Por qué? Laura dijo que Sergio era superior suyo en algunos proyectos y que una denuncia interna podía afectar a ambos. Eso significaba que la relación no era solamente un asunto privado entre dos empleados sin conexión profesional. Le pedí que me explicara si había utilizado horarios, viajes o recursos de la clínica para verse con él. Dijo que no. Le pregunté otra vez. Finalmente admitió que dos de aquellas supuestas reuniones habían sido durante horas laborales y que Sergio había modificado turnos para coincidir con ella. No llamé a la clínica ese día, pero imprimí el correo de contacto de recursos humanos y lo dejé junto a los documentos. Laura lo vio. No harías eso. Todavía no he decidido qué voy a hacer. Podría perder mi trabajo. Entonces deberías haber pensado en tu trabajo antes de usarlo para organizar esto. Por primera vez desde que todo había empezado, Laura dejó de discutir y se sentó. Me dijo que entendía que estuviera enfadado, pero que destruir su carrera también perjudicaría a Marta. En eso tenía razón, y se lo dije. No iba a actuar impulsivamente ni convertir a nuestra hija en daño colateral. Aún así, guardé todos los documentos porque necesitaba que Laura entendiera algo que hasta entonces parecía no aceptar. Yo ya no estaba negociando desde el miedo a perderla. Antes de irse, se detuvo junto a la puerta y me preguntó si todavía la quería. Tardé bastante en contestar porque la respuesta era más incómoda de lo que habría querido. Sí, pero ahora mismo eso no me sirve para confiar en ti. Laura bajó la mirada y me dijo que volvería al día siguiente para hablar sin gritos. Yo acepté, pero le advertí que solo habría una conversación más sobre el futuro del matrimonio y que, si volvía a descubrir una mentira, no habría terapia, viaje, coche ni segunda oportunidad que discutir. Esa noche, por primera vez desde que la había seguido,
conseguí dormir varias horas seguidas, porque ya no estaba esperando a descubrir qué iba a hacer Laura conmigo. Ahora era ella quien esperaba saber qué iba a decidir yo. Laura volvió el sábado poco después de las 5 de la tarde. Marta seguía con Elena porque yo había preferido que nuestra conversación no tuviera interrupciones, y cuando abrí la puerta vi que Laura no llevaba maleta, solamente un bolso pequeño y una carpeta. Entró despacio, dejó las cosas sobre una silla y me preguntó si podía sentarse. Le dije que sí. Durante varios segundos ninguno habló, pero esta vez el silencio no se parecía al de los días anteriores. Yo ya no estaba intentando controlar la rabia y ella ya no parecía buscar una explicación rápida. Sacó de la carpeta una hoja con el nombre de una terapeuta de pareja, otra con información de una consulta individual y una tercera donde había escrito una especie de cronología. Me dijo que había entendido que, si quería que yo creyera una sola palabra, tenía que dejar de confesar las cosas poco a poco. Empezó por decirme que conocía a Sergio desde hacía casi 2 años, aunque la relación personal había empezado unos 4 meses antes. Primero habían sido cafés después del trabajo, después mensajes fuera del horario laboral y finalmente encuentros que ella ocultaba. Admitió que la primera vez que estuvieron juntos no fue 2 semanas antes, como había dicho inicialmente, sino casi 5. También reconoció que no habían sido 3 veces, sino 6. Mientras hablaba yo tenía las manos cruzadas sobre la mesa porque necesitaba mantenerlas ocupadas y evitar interrumpirla cada 30 segundos. No me dio detalles íntimos y se lo agradecí sin decirlo, porque no necesitaba saber nada de eso. Lo que sí me explicó fue que varias supuestas reuniones habían sido inventadas, que Sergio había cambiado horarios para facilitar encuentros y que aquella cena de empresa en realidad había existido, pero ella se había marchado antes con él. El Audi era suyo. Nuria nunca había prometido llevarla a casa. Todo aquello me dolía, pero de una manera distinta a la noche en que los había visto entrar en el hotel. Porque entonces todavía había sorpresa y ahora lo que había era una lista concreta de decisiones que Laura había tomado durante semanas. Cuando terminó, le pregunté por qué había mentido incluso después de que yo le enseñara el video. Laura tardó bastante en contestar. Dijo que había tenido miedo de que, si me contaba todo de una vez, yo terminara el matrimonio en ese mismo momento. Le respondí que ocultar información para controlar mi decisión era exactamente el tipo de comportamiento que había destruido la confianza. Ella aceptó eso y no intentó discutir. Después dijo que había cortado con Sergio el viernes por la mañana y me enseñó un correo que había enviado desde su cuenta profesional pidiendo que cualquier comunicación futura fuera únicamente por asuntos laborales. No cogí el papel. Le dije que no necesitaba verlo porque un mensaje podía borrarse, cambiarse o ignorarse y que el problema ya no era Sergio. El problema era ella. Laura se puso a llorar, pero siguió hablando. Me dijo que no estaba enamorada de él, que no quería dejarme y que ahora entendía que había utilizado el aburrimiento y la atención que recibía de otro hombre para justificar decisiones que sabía perfectamente que estaban mal. Aquello fue probablemente la primera explicación suya que no me pareció una excusa. No porque solucionara nada, sino porque por fin no me culpaba a mí, al matrimonio, al trabajo o a nuestra rutina. ¿Quieres saber qué es lo que más me cuesta entender? Le pregunté. Sí. Que volvieras a casa y actuaras como si no hubiera pasado nada. Laura bajó la mirada. Yo tampoco entiendo cómo pude hacerlo. No necesito que digas que no lo entiendes. Necesito saber si eras consciente. Sí, lo era. Aquella respuesta me hizo más daño de lo que esperaba, pero al mismo tiempo agradecí que no intentara suavizarla. Le pregunté si alguna vez había pensado en detenerlo antes de que yo la descubriera. Dijo que sí, varias veces, pero que siempre encontraba una razón para posponerlo. Una semana complicada, una última conversación, una última vez para cerrar aquello.
Le dije que eso significaba que no había sido incapaz de detenerse, sino que no había querido hacerlo todavía. Laura asintió. Después me preguntó si yo podía imaginar alguna situación en la que siguiéramos casados. No respondí inmediatamente porque llevaba días haciéndome esa misma pregunta. Una parte de mí quería terminarlo de inmediato porque parecía lo más limpio y coherente. Otra parte recordaba 12 años de matrimonio, una hija, una casa y miles de días que no habían sido mentiras solamente porque los últimos meses sí lo fueran. Lo que no quería era confundir la historia que teníamos con una obligación de continuar. Le dije que todavía la quería, pero que estar enamorado de alguien no podía ser la única razón para quedarse casado con esa persona. Le expliqué que desde la noche del Audi había empezado a observar cada frase que decía, cada hora a la que llegaba y cada explicación que daba, y que yo no quería vivir así. No quería convertirme en un hombre que necesitara comprobar dónde estaba su mujer para sentirse tranquilo. Laura respondió que estaba dispuesta a darme acceso a todo, compartir ubicación, enseñar correos, cambiar de trabajo y cortar cualquier contacto con Sergio. Le dije que quizá esas cosas serían necesarias si intentábamos reconstruir algo, pero también que ninguna de ellas podía obligarme a confiar. La confianza no iba a aparecer porque yo pudiera revisar sus movimientos. Si seguíamos juntos, tendría que ser porque con el tiempo ella demostrara un comportamiento distinto y porque yo quisiera seguir allí para verlo. Laura preguntó entonces si podía volver a casa. Le dije que todavía no. Aquella respuesta le dolió y se notó inmediatamente. ¿Cuánto tiempo necesitas? No lo sé. Javier, necesito saber si esto tiene alguna posibilidad. La tiene, pero no como antes. Le expliqué que durante las siguientes semanas ella se quedaría con sus padres, que vería a Marta con normalidad y que nuestra hija sabría solamente que estábamos teniendo problemas de pareja, sin detalles. Le dije que yo iría a una consulta individual antes de aceptar terapia conjunta, porque necesitaba decidir qué quería sin tener a nadie sentado delante intentando salvar el matrimonio por mí. También le dejé claro que no iba a contactar con recursos humanos de la clínica mientras ella mantuviera separados los asuntos profesionales y personales, porque perjudicar su empleo terminaría perjudicando también a nuestra hija. Laura pareció aliviada, pero le advertí que aquello no era un favor a ella ni una forma de perdón. Antes de marcharse me preguntó si podía abrazarme. No esperaba esa pregunta y durante unos segundos no supe qué responder. Finalmente dije que sí. Laura se acercó y me abrazó con fuerza. Yo mantuve los brazos alrededor de ella, pero no sentí alivio ni reconciliación. Sentí tristeza por algo mucho más simple, seguía reconociendo perfectamente a la persona que tenía delante y, al mismo tiempo, ya no sabía si podía construir otra vida con ella. Cuando se separó, Laura me miró y dijo que haría lo que fuera necesario. Yo le respondí que eso ya no dependía solamente de lo que hiciera ella. Dependía de si yo, después de conocer toda la verdad, seguía queriendo elegir ese matrimonio. Durante las 2 semanas siguientes no pasó nada espectacular y creo que precisamente eso fue lo que terminó ayudándome a decidir. Laura siguió viviendo con sus padres, recogía a Marta algunos días a la salida del colegio y la llevaba a cenar o al parque, mientras yo intentaba mantener la casa funcionando sin convertir cada tarde en una reunión sobre nuestro matrimonio. Fui a 3 sesiones con una psicóloga llamada Carmen, no porque esperara que me dijera si debía divorciarme, sino porque necesitaba hablar con alguien que no tuviera interés personal en que yo eligiera una cosa u otra. Elena quería que echara a Laura definitivamente, mis padres pensaban que debía intentar salvar la familia por Marta y los padres de Laura estaban tan avergonzados que apenas podían mirarme cuando coincidíamos. Carmen fue la única que me hizo una pregunta que realmente me sirvió: si Laura no fuera la madre de mi hija y no existieran 12 años de recuerdos, ¿yo elegiría empezar hoy una relación con una persona que acababa de hacerme todo aquello? Mi primera respuesta fue no,
pero después entendí que la pregunta no era completamente justa porque una relación de 12 años no se puede evaluar como si estuvieras conociendo a alguien por primera vez. Aún así, me obligó a separar dos cosas que llevaba días mezclando. Yo podía reconocer que Laura había sido una buena compañera durante muchos años y, al mismo tiempo, aceptar que la mujer que tenía delante ahora había tomado decisiones que yo no sabía si podía perdonar. Laura cumplió casi todo lo que había prometido. Solicitó un traslado interno para no trabajar directamente con Sergio, empezó terapia individual y dejó de intentar convencerme de que volviéramos inmediatamente. También me contó algo que no esperaba: Sergio había empezado a presionarla para que dejara el matrimonio. Según Laura, él interpretó que la relación significaba que tarde o temprano ella se separaría de mí, mientras que ella nunca había tenido intención de hacerlo. Cuando le pregunté qué demonios esperaba entonces, respondió que precisamente esa era la parte de la que más se avergonzaba. Había querido mantener las dos vidas sin tomar una decisión. Quería la estabilidad de nuestra casa, a Marta, nuestra rutina y todo lo que habíamos construido, pero también quería la emoción de sentirse deseada por alguien que no conocía sus problemas cotidianos. No intentó adornarlo. Me dijo que había sido egoísta y que solo empezó a pensar seriamente en las consecuencias cuando me vio sentado frente a ella con aquel video. Escuchar eso no me hizo sentir mejor, pero al menos era una respuesta adulta. Yo ya estaba cansado de frases como no sé qué me pasó o me sentía confundida, porque nadie se encuentra 6 veces por accidente con la misma persona. La conversación final ocurrió un domingo por la tarde, 27 días después de la primera noche del Audi. Laura vino a casa sobre las 6. Marta estaba con mis padres y yo había preparado café porque sabía que íbamos a estar un buen rato. Nos sentamos en la cocina, exactamente donde habíamos tenido la primera gran discusión, y le dije que había tomado una decisión. Laura no empezó a llorar ni me interrumpió. Solamente esperó. Le expliqué que no quería continuar el matrimonio de la misma manera en que había existido hasta entonces, porque fingir que podíamos volver a la normalidad sería mentirnos los dos. Tampoco quería presentar el divorcio inmediatamente. Mi decisión era una separación real durante 6 meses, con cuentas personales separadas, gastos de Marta compartidos, horarios claros y Laura viviendo fuera de casa. Durante ese tiempo iríamos a terapia conjunta una vez por semana, no con el objetivo obligatorio de reconciliarnos, sino para comprobar si todavía éramos capaces de tener una relación basada en honestidad. Si después de esos 6 meses yo seguía sintiendo que necesitaba vigilarla, comprobar horarios o recordar constantemente lo que había hecho, pediría el divorcio. Si ella volvía a mentir sobre algo importante, no habría 6 meses. Si Sergio reaparecía fuera de cuestiones laborales, tampoco. ¿Eso significa que todavía quieres intentarlo?, me preguntó. Significa que todavía no quiero decidir el resto de mi vida mientras sigo enfadado. Laura se quedó mirando su taza y después dijo que aceptaba. Me preguntó si podía esperar que yo la perdonara algún día. Le respondí que no sabía si el perdón significaba lo mismo para los dos. Yo podía llegar a dejar de sentir rabia sin volver a confiar como antes. Podía entender por qué había ocurrido sin justificarlo. Incluso podía seguir queriéndola y terminar divorciándome. Esa fue probablemente la parte más difícil de aceptar durante aquel mes, porque durante años había pensado que amar a una persona y querer seguir casado con ella eran prácticamente la misma cosa. Después descubrí que no siempre funcionaba así. Si al final decides dejarme, ¿todo esto habrá servido para algo?, preguntó. Para mí sí, porque sabré que no decidí por miedo ni por rabia. Laura asintió y entonces me preguntó algo que llevaba evitando desde la primera noche. ¿Te arrepientes de haberme seguido? Pensé bastante antes de responder. Me arrepiento de haber tenido una razón para hacerlo, pero no de haber descubierto la verdad. Nos quedamos hablando casi 2 horas más.
No hubo promesas enormes, ni discursos sobre empezar desde cero, porque ninguno de los dos estaba en condiciones de prometer algo así. Hablamos de Marta, del dinero, de los horarios y de cómo explicaríamos la separación sin cargar a nuestra hija con detalles que pertenecían a adultos. Laura admitió que sabía que quizás nunca recuperaría el lugar que tenía en mi vida antes de septiembre. Yo admití que parte de mí todavía quería que todo volviera a ser como antes, aunque sabía que eso era imposible. Cuando se levantó para marcharse, no me pidió un abrazo. Yo tampoco se lo ofrecí. La acompañé hasta la puerta y quedamos en vernos el martes en la primera sesión conjunta. Han pasado algunas semanas desde aquella conversación y todavía no sé si terminaremos divorciados. Lo que sí sé es que dejé de pensar que necesitaba tomar una decisión rápida para demostrar dignidad o fortaleza. También dejé de pensar que mantener un matrimonio a cualquier precio era automáticamente lo mejor para nuestra hija. Marta necesita dos padres capaces de comportarse con respeto, vivan juntos o no. En cuanto a Laura, ya no intento castigarla cada día porque cancelar el coche, separar las cuentas y obligarla a asumir las consecuencias fue suficiente para mí. Seguir buscando maneras de hacerle daño solamente habría conseguido que mi vida siguiera organizada alrededor de lo que ella había hecho. La cosa más útil que aprendí durante aquel mes fue bastante sencilla: confiar en alguien no significa ignorar comportamientos que no tienen sentido. Pero descubrir una traición tampoco obliga a convertirte en una persona que vive permanentemente enfadada. Laura tomó sus decisiones y ahora tenía que vivir con ellas. Yo también tenía una decisión, pero esta vez no iba a tomarla pensando en lo que ella quería, en lo que nuestros padres esperaban ni en lo que parecía correcto desde fuera. Por primera vez desde aquella madrugada a las 2:38, la decisión sobre mi vida volvía a pertenecerme.